Cundinamarca TV, registro informativo desde un ángulo independiente para seguirle la pista a la realidad que se nos escapa. Cundinamarca TV, en el ojo de la problemática social. Contamos con usted. Para los amigos de Cundinamarca TV, muy buenos días. Hoy nos encontramos con el doctor Juan Villamil, quien presenta una controversia jurídica con el alcalde de Facatativá, Orlando Buitrago. Quisiéramos que el doctor Villamil hoy nos explicara en qué consiste esta situación que se ha presentado de orden penal con el alcalde de Facatativá. Muy bien, muchísimas gracias por esta oportunidad. Se trata de una situación de carácter disciplinario y otra de carácter penal con motivo de actuaciones que el funcionario ha desplegado en dos procesos disciplinarios en donde yo me desempeño como defensor de unos educadores del municipio. Básicamente es eso. En este momento, ¿en qué consistiría la acción disciplinaria y penal contra él? En cuanto a la parte penal, fue formulada una denuncia recientemente, como en julio, y el día 6 de agosto yo declaré en la oficina del CTI de Cundinamarca, donde se adelanta un programa metodológico ordenado por el fiscal seccional 01 de Cundinamarca, fiscalía que no funciona aquí en Faca, sino en la zona industrial Montevideo de Bogotá. Ese caso trata sobre la falsedad del decreto de suspensión de términos, falsedad determinada porque se fundamentó ese decreto municipal que firmó el señor alcalde en tres hechos que nunca han ocurrido: en falta de atención al público durante el tiempo de suspensión de términos del 14 de enero al 7 u 8 de febrero de este año, por caso fortuito y por fuerza mayor, que significaría la existencia de unos acontecimientos extraordinarios en el municipio que pudieron haber interferido en la atención al público y por consiguiente en la suspensión de los términos disciplinarios, lo cual es totalmente falso, porque en Facatativá no se dieron esos acontecimientos extraordinarios como por ejemplo inundaciones o desastres o temblores o terremotos o vendavales que hubieran afectado el funcionamiento y la atención al público en la alcaldía municipal de Facatativá. Doctor Villamil, ¿podríamos decir entonces que ese decreto fue emitido para escamotear alguna situación? Ese decreto, digamos, no podría yo establecer, digamos, la finalidad del mismo, en el sentido de radicar el dolo en, digamos, la finalidad de la conducta en la expedición de ese decreto en esos términos. Pero el decreto sí es falso. Hay un presunto dolo. Correcto. Obviamente tiene que haber dolo porque es que colocar una fundamentación falsa para expedir el decreto pues conlleva una conducta de dolo. El dolo es una situación en que se comprometen las esferas intelectiva, afectiva y volitiva de la personalidad, y quien actúa con dolo es consciente de que esos hechos, en el caso del decreto, no ocurrieron, y por consiguiente yo puedo afirmar que actuó con dolo el señor alcalde al haber emitido ese decreto, porque si él sabía que no iba a suspenderse la atención al público en la alcaldía durante ese tiempo de enero y febrero de este año en que operó el decreto, y sabía él que no ocurrieron acontecimientos extraordinarios constitutivos de fuerza mayor y de caso fortuito, indudablemente que el alcalde actuó con dolo al expedir ese decreto, al promulgarlo y al habérselo aplicado ilegalmente a los procesos disciplinarios de los docentes a quienes yo defiendo.
¿Qué consecuencias podría traer para el alcalde de Facatativá y sus funcionarios inmediatos el desarrollo final de esta investigación? A ver, esa investigación cobija también otras conductas del alcalde, como por ejemplo haber actuado después de estar separado del cargo por el rechazo de la primera recusación de vencimiento de términos. Al haber actuado él, pudo haber incurrido en prevaricato por acción cuando él le crea competencia a través de una decisión posterior a cuando ya se había separado, le crea competencia a la doctora Claudia Elena Navarrete, jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, y esta funcionaria, sin haber tenido la entereza para rechazar la competencia que el alcalde le había creado, emitió dos providencias en los procesos disciplinarios 07 y 08 del 2012 de prórroga de la suspensión provisional del rector del Colegio Juan 23 y del profesor Silva, profesor educador docente de ese mismo colegio. Entonces, esta funcionaria, el día 7 de febrero, del año en curso, emite esas providencias y la ilegalidad de la tenencia del proceso original que ella mantuvo hasta el 15 de marzo está determinada porque con oficios, con memoriales que yo coloqué al procurador regional de Cundinamarca, Luis Gonzalo Larteceli, insistiéndole en que pidiera los procesos originales como requisito, como presupuesto para poder él pronunciarse de fondo sobre la recusación, se produce un oficio enviado por una abogada de la Procuraduría llamada Tricia Caro al alcalde Orlando Buitrago Forero y la jefe de control disciplinario interno, Claudia Elena Navarrete, con un oficio firmado por ella, el 15 de marzo le entregó los procesos en Bogotá al procurador Olarteceli. Entonces, esas conductas son constitutivas para mí, en mi concepto de abogado, como prevaricato por parte del alcalde. Pero a su vez también se tocó el tema del abuso de autoridad por omisión de denuncia del alcalde, porque el funcionario público está obligado, según el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, a adelantar una investigación penal si tiene competencia cuando conozca de algún delito, y si no la tiene, a denunciar la ocurrencia de ese delito y no lo hizo. También la ley disciplinaria, en el artículo 70, establece la misma obligación cuando se trata de faltas disciplinarias, y él no lo hizo con respecto al secretario de Educación Juan Carlos Buitrago Salinas, quien cometió conductas penales que están en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Por ejemplo, él incurrió en falsedad material en documento público al firmar unos documentos de manera extemporánea cuando esa falencia de esos documentos, de la falta de las firmas de él y de uno de sus asesores que supuestamente recibieron unas versiones libres, eran el fundamento de una nulidad que yo formulé, y para eliminar el hecho, el fundamento de hecho, el fundamento fáctico de la nulidad, creyeron que con la firma solucionaban eso y no se dieron cuenta que yo ya tenía las fotocopias sin firma de esas diligencias, y ellos hacen aparecer en el proceso firmados esos documentos, por lo cual yo aporté fotocopia de los documentos sin firmar a Orlando Buitrago, y él tenía la obligación de haber procedido a denunciar penalmente a su secretario de Educación y a hacerlo procesar disciplinariamente, porque esa actitud, esa conducta delictuosa también genera una conducta de tipo disciplinario, y no lo hizo. Entonces, en mi caso, les puse al CTI que él había tomado la posición de ser cómplice de su secretario de Educación.